aquí nada menos que a nuestro querido amigo Atilio Alberto Borón, politólogo, sociólogo argentino perteneciente a la red de intelectuales en defensa de la humanidad. Y esto no le hace justicia a nada, ¿no? Porque es autor de varios libros de ciencias sociales y filosofía. Tiene una orientación marxista con una apuesta política clara de compromiso con el socialismo para América Latina. Es profesor de Teoría Política y Social en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires desde 1986. Investigador superior de CONICET, director de PLED, Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales. Se desempeña también como columnista en diversos medios y conferencista. También es un intelectual orgánico del Partido Comunista de la Argentina y ha sido durante 9 años secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, de 1997 a 2006. En 2004 le fue conferido el premio de ensayo Ezequiel Martínez Estrada, de la Casa de las Américas, por su libro Imperio e Imperialismo. En 2009 fue galardonado por la UNESCO con el Premio Internacional José Martí por su contribución a la unidad e integración de los países de América Latina y el Caribe. Bueno, aquí veo... Te agrego una cosita, Walter, ¿sí? antes, que soy también profesor de la Universidad Nacional de Avellaneda. Que eso no está todavía ahí, pero que tiene un gran espíritu de cuerpo, ¿no? Marca su territorio en la Universidad de Avellaneda, ¿no? Estoy colaborando con ellos en el Departamento de Historia y la verdad que estoy orgulloso de cooperar con una de las nuevas universidades creadas en los últimos años en la Argentina, que pone las universidades al servicio de clases y sectores populares que antes nunca hubieran accedido a los estudios universitarios. Así que perdón por esa aclaración, pero no quería dejar... Saludo a los amigos de Avellaneda. Dale al bombo ahí. Mira, me gusta mucho esto, pero desarrolla el tema que teníamos pendiente porque no quiero entrar a esto y nos va a llevar para otra latitud. No, el tema es que ya en Estados Unidos, por ejemplo, primero, dentro mismo del Partido Republicano, Donald Trump tiene muchos problemas. Como no es de la clase política, no está en todo lo que fueron los tejes y manejes, los chanchullos que ha tenido esa dirigencia política, es extraño. Él no sabe ni le importa. No le importa, el tipo lo hace, actúa de otra manera, ¿no es cierto? Pero el tema es que hay gente que dice que es necesario empezar un proceso de juicio político, de impeachment en contra de él. ¿Qué pasa? Se le fue de la mano el poder. Eso es lo que los tiene enfermos. Y es un outsider el que lo ejerce y además tiene ideas nuevas. Y es incontrolable. Entonces, impeachment es el asesinato político en Estados Unidos. Sí, cuando a veces ellos directamente van al asesinato llano. Por eso dije político por ahora. Claro, porque lo que pasa es que hay muchos muertos. Claro, los Kennedy, por ejemplo. Fíjate que hay una cosa que salió hace más o menos 2 semanas y se publicó en la prensa norteamericana, que es una carta de la Asociación Americana de Psiquiatras. Enviando al Congreso de la Unión Americana una carta abierta diciendo que ellos, reunidos, consideran de que el señor Donald Trump padece de serios desequilibrios psíquicos que lo inhabilitan para ejercer con responsabilidad la función de presidente de los Estados Unidos. Gravísimo y sin precedentes. Sin precedentes. No hay precedentes de que haya ocurrido nunca algo así. A un mes escaso de haber entrado en vigor, digamos, la presidencia de Trump. Entonces, hay un movimiento muy fuerte. Por eso te digo que hay una división, ¿verdad? Hay una pugna. Hay un sector... Es que los dos partidos tradicionales, perdóname, que esto me... ven que si este tipo lo hace bien, que si este señor lo hace bien, se borran. Van a costar muchísimo en retomar el posicionamiento que tenían. Yo creo que si Trump llega a tener éxito, va a ser muy difícil. Tiene una empresa gigantesca, ¿verdad? Pero si llega a tener un cierto éxito en controlar un poco el tema del empleo, en controlar la cuestión de las importaciones, en tener un proteccionismo que tenga cierto grado de posibilidad como para que no sea totalmente inaceptable. Si renegocia los tratados, ¿verdad?, con Canadá y con México, en términos más favorables para los Estados Unidos, yo te agregaría más favorable todavía, porque la verdad que el gran beneficiado por el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México fue Estados Unidos, no fue ni México ni Canadá. Si no, no lo firmaban. Pero claro, y quiere más. Supongamos que le va bien en eso, y supongamos que logra establecer, digamos, una política inteligente
en relación a Rusia. Porque fíjate vos una cosa, este hombre que dice que es loco, de repente cuando vos mirás la orientación que tiene en relación a Rusia y a la relación entre Rusia y China, demuestra ser un personaje mucho más inteligente que su predecesor, Barack Obama. Barack Obama se embaló en una crítica radical a Rusia y hacer de Rusia su enemigo, cuando no estaban los planes de Putin convertirse en enemigo de Estados Unidos. Pero fíjate que el documento de seguridad nacional, el último que se elabora en la época de Barack Obama, dice que Rusia es el enemigo y que China es un adversario. ¿A santo de qué cuando estamos en el mejor de los tiempos después de haber pasado por la Guerra Fría? Bueno, pero lo que pasa es que yo creo que en el fondo ellos tienen ahí un pleito irresuelto con Rusia. Fíjate, Walter, que por ejemplo hay un fenómeno muy preocupante y es la enorme aglomeración de personal militar, de tropas que se está colocando en la frontera con Rusia. Vos mismo en tu programa lo hemos visto. Sí, pero además reiteradamente. Y sin precedentes, tal acumulación de pertrechos y de tropas militares en la frontera rusa no se veía, yo no recuerdo ni siquiera en la época de la Guerra Fría, porque estaban los países, estaba Polonia, Hungría, Checoslovaquia, pero ahora hay. Y junto con eso está la declaración que hizo el secretario de Defensa nuevo, de Trump, diciendo que para el año 2020 las 2/3 partes de la flota de mar de los Estados Unidos va a estar localizada en el sudeste asiático y en el Asia-Pacífico. O sea, China asediada con las 2/3 partes de la flota de guerra de los Estados Unidos y Rusia enfrentándose a una acumulación sin precedentes de fuerzas de la OTAN. Y de repente viene este tipo y dice, la OTAN no me interesa. Que los europeos son países ricos, que paguen ellos su defensa. Yo no llamaría eso una mala política. No. Para nada. Y cuando él procura mejorar la relación con Rusia, es una movida muy inteligente. Porque el gran peligro para Estados Unidos no es Rusia, es la alianza ruso-china, que se forjó en el 2014 de manera muy fuerte, producto de la agresión interminable de los Estados Unidos en contra de Rusia por el asunto de Ucrania. Recordemos que Estados Unidos propició el golpe de Estado en Ucrania, ¿no es cierto? Que la señora Victoria Nuland, que era la segunda que estaba en el Departamento de Estado, estuvo allá en la plaza central de Kiev repartiendo botellitas de agua y caramelos y pancitos a las bandas neonazis. Bueno, eso que además tuvo un gran despliegue mediático, es insólito, ¿no? Es insólito, porque ya no es que uno hace una acusación al imperialismo norteamericano de injerencista. Señor, está la número 2 del Departamento de Estado, en Maidan Square, ahí en el centro de Kiev, dándole sino agua, alimentos, etcétera, a las bandas de tipos que luego entraron a la Casa de Gobierno rompiendo a hachazos la puerta. Y con insignias nazis. Pero además fue una relación causa-efecto. Se muestra ella ahí, inmediatamente la violencia. La violencia. Y lo tumban a Yanukovych y ponen un gobierno títere. Y ahí fue cuando Putin dijo, hasta aquí. ¿Qué hace Putin? Que es un jugador súper cerebral, es un ajedrecista de lujo. Hay dos personas que yo admiro, comparta o no su ideología. Eso está al margen. Como profesionales del manejo, de la enorme responsabilidad que tienen sobre sus hombros, Putin y Lavrov. Es la dupla más coherente. Sí, no, claro. Que yo Lavrov es un canciller de lujo. Lavrov es el decano de los impresionante. ¿Qué hizo Putin ante eso? Hizo un gesto, pero un gesto terminante. Recuperó Crimea. Nada más. Y los otros, si Estados Unidos no estuviera en decadencia como está, eso hubiera originado un enfrentamiento bélico en el Mar Negro, seguramente. En 1853 la guerra de Crimea movió todos los Así y es. Estados Unidos recupera Crimea otra vez y se queda callado. Se queda callado, no puede decir nada. No tiene nada, porque no tiene con qué enfrentar. Mira, Francia, Austria, Inglaterra, todo el mundo se movió cuando en 1853. Así es. Entonces recuperó Crimea. ¿Qué más pasó después? Bueno, siguieron las provocaciones, ¿te acordás? Aquellos aviones que derrumbaron, que se demostró que uno de ellos, el de Malaysian Airlines, lo derrumbaron los
los ucranianos para echarle la culpa, pero después se vio cuál era el proyectil, etcétera. Y después de eso viene el incidente con Turquía. Y Turquía, siempre lo dijimos acá, es la lanza oriental, la punta oriental de la OTAN. De la OTAN. Pero es un país militarizado hasta las orejas. Totalmente. Pero yo diría que fíjate que pasaron dos cosas. Primero se produjo un incidente cuando estaba este avión caza, un Sukhoi ruso, monitoreando el contrabando de petróleo que hacían los del Estado Islámico. Sí. Son una creación de la CIA, que Hillary Sí. lo reconoce en su libro, dice, nos equivocamos al elegir amigos. Este avión estaba monitoreando eso y los turcos bajaron a ese avión ruso. ¿Qué hizo el cerebro frío de Putin? Como un gran ajedrecista, dijo, bueno, acá yo tengo una oportunidad. No voy a irme contra Turquía, voy a esperar. Y esperó, diciendo... Jugada peligrosa, peligrosísima. Pero que indica el talento. Peligrosísima porque le podían dar el jaque mate al toque. Claro. Sin embargo, el tipo esperó. ¿Y qué fue lo que pasó después? Apareció producto, de nuevo, de la política norteamericana, este fundamentalista islámico que mata al embajador ruso ahí en Ankara. ¿Y qué hace este tipo? Frío, calculador como pocos. Podía haber hecho dos cosas. Romper relaciones diplomáticas con Turquía diciendo ustedes consintieron el asesinato de mi embajador, o a Turquía y a Rusia y vamos nosotros conjuntamente a pelear en contra del terrorismo. Y se gana a Turquía y se la pone en la bolsa. Y ahora resulta que el flanco sur de la OTAN ya no existe. Está neutralizado. Está neutralizado, porque Turquía evidentemente se da cuenta, primero que los americanos le habían mantenido durante 20 años a uno que era un golpista en contra de Erdogan. Y segundo que Estados Unidos es un muy mal pagador. Estados Unidos no paga a sus aliados. Y de repente vio una alianza entre Rusia y China. Vio que los iraníes se metían ahí, porque también les interesa, y que Putin tiene ese gesto, y resulta que ahora Turquía aparece claramente del lado de Rusia. La Primera Guerra empezó con un atentado, ¿por qué no probar de nuevo? Exactamente, pero la reacción de Putin desarmó todo eso. Por eso te digo, Putin se convierte hoy... Salió en una revista americana, viste que a ellos les gusta todos los años decir The Man of the Year, ¿quién es el hombre? Varias de ellos dijeron Vladimir Putin. Y uno por ahí dijo una cosa que decían en la época también de Gorbachev. Si llegara una nave extraterrestre al mundo y dijera, ¿quién manda aquí? La gente hubiera dicho Gorbachev. Y si ahora llegara una nave espacial, dirían, vayan y hablen con Putin. Es el tipo que arregla todo esto. No, la dupla Putin-Lavrov es olímpica. Es impresionante y eso hace la sobriedad, la madurez con que sortean cada provocación que han sido brutales. Brutales. Vos sabés que hay un americano, un profesor de la Universidad de Chicago, se llama John Mearsheimer, tiene un apellido bien alemán, así, ¿no? Y él dijo, si Rusia hubiera hecho en México lo que nosotros hicimos en Ucrania, es decir, si hubiera tumbado un gobierno proamericano en México, reemplazado ahí por un gobierno prorruso y llenado de tropas rusas la frontera con Estados Unidos, la única respuesta razonable de Estados Unidos tendría que haber sido atacar a México y acabar con ese gobierno. Dice, y debemos sorprendernos de la serenidad y de la prudencia con la cual actuó Putin, porque él podría haber hecho lo mismo en Ucrania y nadie podía haberle reprochado nada en este país. Dicho por este hombre que no era un hombre de izquierda, ¿viste? O sea, los datos de la decadencia son tan fuertes que no hace falta ya citar autores de izquierda. Basta con citar a la gente de derecha lúcida que ve la realidad y que no se tapa los ojos para dejar de ver la realidad, para que te confirme de que ahí Estados Unidos está con ese problema enorme y que Trump es un emergente de eso. Trump resulta la desesperación de un imperio que se viene abajo, y a mí me gusta, y creo que tenés alguna pregunta, disculpame si estoy demasiado... Yo asimilé, hice una asimilación histórica temeraria. Para empezar, yo no escribo preguntas, ¿no? No, es para nada, no, microbiografía. No, yo sé que no. Tus preguntas salen del diálogo así. Claro. Mira, yo lo comparé con Constantino.
¿te acordás? El emperador. ¿Y qué emperador? ¿Qué emperador? Que fue el que ante lo que era la evidente desintegración del Imperio Romano, ¿no es cierto? En el Imperio Romano de Oriente dice, la religión oficial del imperio es el cristianismo. Después de 3 siglos y medio de persecución a los cristianos, que los mandaban a los leones, ¿no es cierto?, o los crucificaban, el tipo reconoce una realidad y dice, basta con esto, todo lo demás es superstición, brujería, la única religión oficial ahora es el cristianismo. Lo que hizo Trump, al decir basta con el neoliberalismo, basta con la globalización neoliberal, basta con los tratados de libre comercio, es un giro de 180 grados equivalente, ¿verdad? Lo que es genial la comparación que acabas de hacer, porque calza perfectamente. Calza, ¿no? Es un poco audaz, digamos, por ahí un historiador riguroso me diría, bueno, le puede buscar algún detalle, pero en líneas gruesas es... A mí me sorprende gratísimamente. Bueno, a mí también me convenció. Dale con todo. Y entonces yo creo que es eso, es decir, el neoliberalismo y el libre comercio, que antes eran la voz oficial del imperio, del emperador, ahora son malas palabras. Y ahora basta del Tratado Transpacífico, basta de NAFTA, y lo cual deja a muchos gobiernos de América Latina que ingenuamente habían apostado al Tratado Transpacífico, a la Alianza del Pacífico, los deja prácticamente sin política. Y todos los que se apuntaron al neoliberalismo porque estoy de moda y si claro, no estoy en esa ola no surfeo. Así es, y que apoyaron ingenuamente a Hillary Clinton, se jugaron todos con Hillary, pero sin leer la realidad, digamos. Para mí Hillary está definida en aquella risa histérica que la pusimos 10 veces, refiriéndose a la muerte, el asesinato de Gaddafi, ¿no? Sí. Aquel Vini Vidi Vinci, ¿no? Fue vergonzoso eso. Aquella risa, vi y murió. Y una risa orgásmica, viejo. Tremendo. Y ella creyó que las cámaras todavía no habían empezado a grabar, ¿no? Y a Gaddafi lo lincharon y lo mataron, pero de una manera, con una hazaña miserable. Tremenda, ¿no? Mira, yo conocí a Gaddafi, lo entrevisté, conocí a Gaddafi en su apogeo, recorrí el país, nunca estuvieron mejor. No. La salud, la educación, el estándar de vida. El agua, el acceso al agua que tenía esa gente. Es fundamental en un país desértico, viejo. Además, un país, ¿cómo gobernabas un país formado por tribus del desierto? Y el tipo era un padre. Venía cualquier delegación de una tribu y no se iba sin la solución. Sí. Yo cené con él la última vez en el Palacio del Rey Idris, el ex Palacio del Rey Idris, en el jardín posterior, enorme, gigantesco. Y al lado mío, en la siguiente, nos pusieron juntos, dije, bueno, como ustedes hablan español y son de América Latina, entiéndanse. Ricardo Alarcón de Quesada, canciller cubano, gran canciller, y su encantadora esposa entonces, que para descanse, y este servidor ahí, y no, yo decía, pero estamos en la alfombra de al lado, conversando con Gaddafi, ¿no? Y comiendo como se estila con la mano en el plato, y no, esto parece las 1001 noche, ¿no? Sensacional. Bueno, ese país ya no existe ahora. No existe, lo destruyeron. Tenés el mapa, pero lo destruyeron totalmente. Un país con un estándar de vida envidiable, igual que el Irak de Hussein. De Hussein. Y lo que están haciendo con Siria. Y eso, fíjate, la prensa no te lo dice, ¿no? No, pero oye, esto, Saddam Hussein tenía chiitas al sur, sunitas al centro y kurdos al norte. Sí. Los kurdos tenían su propia escuela, sus propios niveles hasta la universidad. Podían usar su propio idioma, sus propios medios de comunicación, su propio parlamento regional, su imprenta, todo. Y ahora los parias muriendo por pena. Absolutamente. Porque claro, son grandes guerreros. Eso fue lo que hicieron, eso es lo que hubiera hecho Hillary. Y mira cómo está Irak. No, por favor. Para mí hay un plan maestro para destruir todos esos países independientes del Medio Oriente. Absolutamente. Y para mí viene de Washington y está vinculado al poderosísimo lobby pro-israelí. Absolutamente. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Y yo creo que en el fondo ellos están tratando de asegurarse una posición en donde, desapareciendo esos estados nacionales... Todos los países nacionalistas árabes han ido cayendo uno por uno. Y se quedan con ese petróleo, ¿verdad? Y por eso, con este cambio tan radical, por eso la cosa de Constantino, ¿no es cierto? Gobiernos como el de Macri, como el de Temer, como el Pedro Pablo Kuczynski... Kuczynski. No. Estuve averiguando de Kuczynski. Resulta que Chávez mandó al diablo a Israel y a su política, lo dijo muy duro, ¿no? Sí. Resulta que Kuczynski es hijo de padre y madre judíos, ¿no? Sí. Entonces respira por la herida el hombre, además de todos sus intereses, ¿no? Desgraciadamente, y además lo que dijo es absolutamente imperdonable.
inviable, no realmente habla... No es que sea un defecto ser hijo de madre y padre judío. El tema es que él tiene la camiseta puesta y habla por él y por Israel, además de hablar por su país. Sí, yo creo que habla más por Israel que por el Perú. Desgraciadamente para el Perú eso es un problema. Pero fíjate, estos gobiernos ahora ¿qué van a hacer? ¿Sabes qué van a hacer? Van a estar obligados a reflotar el Mercosur porque no les queda otra alternativa. Y reflotar el Mercosur quiere decir... Si no reflotan el Mercosur, se va al diablo el patio. Totalmente. Y el costo político va a ser terrible. Y van a tener entonces que empezar a conversar otra vez con Venezuela. Claro, porque si vos... Venga a mí que tengo flor. Claro, claro, porque Venezuela, como la mayor... el país con la mayor reserva comprobada de certificado de petróleo del mundo, pasa a ser un ingrediente decisivo una vez que los tratados de libre comercio se fueron al diablo. Entonces, ¿qué van a hacer esta gente? Van a tener que empezar a pensar de vuelta en rearmar el Mercosur, y el rearmar el Mercosur implica sentarse a conversar con Venezuela, necesariamente. Así que, fíjate vos todas las ramificaciones que tiene este cambio tan decisivo en la orientación de la política económica que ha producido Trump en los Estados Unidos, con este ataque al neoliberalismo, que además nadie ha salido a hacer una defensa real, porque cuando el tipo te muestra las fotografías de Detroit o de alguna de esas ciudades del cinturón oxidado, esos son inapelables, ¿no es cierto? Son datos inapelables. Detroit, que era... Detroit en una época, sí, ¿no? Sí, Detroit, que era el símbolo del potencial industrial. Y no queda, cerrada y oxidada. No queda nada de eso. Lo mostró Michael Moore en varias películas también, ¿verdad? Lo que es eso, la desprotección de la salud de los americanos. Recuerdas que los lleva ahí a Cuba y no pueden creer medicamentos que en Estados Unidos les venden a la gente a $100, en Cuba $1, $1.50, $2. Lo de Cuba es un ejemplo de humanismo que les da en la madre, ¿no? Por decirlo coloquialmente. Sí. Así que realmente estamos en ese mundo, como vos decís, en pleno desarrollo, un desarrollo complicado, muy difícil. Europa se está desintegrando. ¿Cómo va? Eso es un tema. Y Europa... Mira, yo quisiera morderme la lengua, pero vamos a aprovechar tu presencia. Dale. Yo creo que sí, porque Europa, por ejemplo, la unidad europea... Bueno, primero, Gran Bretaña se fue. El Brexit famoso, que nadie esperaba, ¿verdad? Y en segundo lugar, que el problema que han creado ellos, al ser aliados de los Estados Unidos en Siria, están rebotando sobre ellos. O sea, 5 millones, 6 millones de refugiados que no tienen cómo resolver ese problema. Además, Estados Unidos, te das cuenta, es un jugador que es muy oportunista, porque ninguno de los problemas derivados de las aberraciones que ellos hacen en el resto del planeta llegan a sus tierras. Ellos libraron la Segunda Guerra Mundial, y salvo lo de Pearl Harbor, no se disparó un tiro en territorio continental americano en 6 años de Segunda Guerra Mundial. Lo mismo en la Primera Guerra Mundial. Lo mismo en todas las guerras que libraron. ¿Quiénes pagan el pato? Los países de Medio Oriente, los países de Asia Meridional, o Europa, que tiene que hacerse cargo de recoger los platos rotos. Y ahí no hay acuerdo. Y además, en Europa, ¿verdad? La idea de recibir un flujo incesante, interminable de refugiados, a los cuales se unen los refugiados económicos que vienen de África. Porque a pesar de que nuestros amigos europeos se enojen, pero lo que yo siempre les digo, bueno, ¿quién fue primero al África? ¿No fueron ustedes a saquear ese continente? O sea, yo decía, esto es justicia poética, porque los imperialistas colonialistas que fueron allá a chuparlos, ahora reciben lo que deberían ser sus súbditos, ¿no? Así es. Reciban sus medicinas. Así es. Y eso lo crearon ustedes. Y los tienen que recibir y no tienen más remedio. Además, los africanos no tienen a dónde ir. Yo te digo, yo estaba en Camerún hace ya unos cuantos años y estuve ahí en un campamento de refugiados que tenía Naciones Unidas y pude hablar con alguna gente. Gente que venía caminando de 2000 kilómetros, caminando, por supuesto, no es que van a Europa en auto o en bus, o lo que, caminando. ¿Y con qué? Con un pantaloncito, un short, unos guaraches, unas y un poquito sandalias, de agua. Un poquito de agua. Así lo vi llegar yo con el Frente Polisario. Y entonces, hablando, ¿sabes lo que te decían? Allá ya estoy muerto. Así que... En Guinea estoy muerto, en Somalia estoy muerto. Me juego la vida acá, voy caminando, me asaltan, me roban, me hacen... Pero seguimos caminando, llegando, y vamos a llegar al Mediterráneo. Y una vez que llegamos al Mediterráneo, cruzamos a como dé lugar en lo que sea.
Y algunos moriremos y otros llegamos. Una vez que llegamos ya estamos. Gente que no tiene opciones en la vida. ¿Y a dónde va a ir? No van a Estados Unidos. Por eso Estados Unidos es muy cómodo. Tiene un Atlántico de por medio. Escuchame, Estados Unidos está protegido por 2 grandes Atlánticos. Y es la teoría de los militares americanos, que vos conocés también, de la gran isla americana. Por eso nosotros, latinoamericanos, somos tan importantes para ellos. Porque esa gran isla americana es segura en la medida que en el sur no haya gobiernos como gobiernos chavistas, como Evo, como Correa, como los gobiernos... De manera que toda la materia prima y lo que necesitamos fluya para a la maquinaria que hemos montado en tiempos pasados. Mira, ellos piensan que si el resto del planeta desaparece, si Europa y Eurasia se hunden, África desaparece, con América Latina igual ellos se arreglan. Tengo la despensa llena. Tengo la despensa llena. Tengo alimentos, minerales estratégicos, petróleo en abundancia, agua para tirar para arriba. Que es la guerra del futuro. Es la guerra del futuro. El agua. Exactamente. No el petróleo. Entonces es muy cómodo para ellos. Es el planteo militar porque en el fondo no platos rotos. Y ahora ni siquiera ropan la tierra. Vos tenés formación militar, sabés lo que es. Las guerras finalmente se ganan con la infantería. No sé si digo una barbaridad en ciencia. La infantería era la reina de las batallas. La reina porque es la que ocupa el territorio. Claro. Porque vos con los drones podés destruir muchas ciudades, pero después, ¿quién entra a gobernar ahí? ¿Quién entra a manejar eso? ¿Verdad? Y los americanos... Y en el peor escenario, ¿qué vas a ir con el contador Geiger a ver si la radiación te permite vivir ahí? Claro. Así es. Nos quedan 4 minutos. Tenemos algo de un homenaje que se le hizo estos días al comandante Hugo Chávez. Tal vez creo que tenés la noticia y me parece muy importante. Bueno, fue un doctorado honoris causa, ¿verdad? Que se le entregó post-mortem. Me voy a permitir leerlo porque Por favor. fue una gratísima noticia que trajiste aquí. La universidad, 10 de marzo de 2017, Universidad de Lanús de Argentina otorgó doctorado honoris causa post-mortem a Hugo Chávez Frías. Argentina, 9 de marzo de 2017, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Lanús, UNLA, de Buenos Aires. Este jueves 9 de marzo le otorgó el título doctor honoris causa post-mortem al comandante eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías, al considerar que el líder de la Revolución Bolivariana contribuyó a la urgente tarea de saldar la deuda histórica del neoliberalismo, visibilizando, reivindicando y dignificando a las clases sociales excluidas de su país. El significado reconocimiento, significativo, académico, fue recibido por su hermano mayor, Adán Chávez Frías, actual ministro del Poder Popular para la Cultura. La rectora de la UNLA, doctora Ana Jaramillo, destacó en primer lugar que esta universidad otorga el doctorado honoris causa post-mortem al comandante Hugo Chávez Frías, siguiendo los valores de integración latinoamericana, defensa de la patria grande, vigencia de los derechos humanos y dignidad humana como valores fundamentales presentes en esta casa de estudios universitarios. Hugo Chávez conmovió e incidió en forma ineludible en la construcción de un nuevo orden geopolítico global multipolar más justo y más humano, que aún es necesario sostener e impulsar para su concreción sin cejar en el esfuerzo, apuntó. Señaló que no es casual que se excluya a Venezuela de nuestra patria grande, de nuestros mercados comunes, de nuestro Parlasur o de nuestro Parlamento. Comillas, esto nos indigna ya que realmente Chávez luchó por la integración latinoamericana. Cierre de comillas. Bien, y la última cosa. De Maracaibo me traigo este bellísimo libro que se llama La muerte de Hugo Chávez, de un joven investigador venezolano, Astolfo Sangronis Godoy. Está en Maracaibo, es un trabajo definitivo para demostrar cómo fue que se lo asesinó a Hugo Chávez. Así que quiero aprovechar esta ocasión, sé que hay mucha gente que mira tu programa en Venezuela y fuera, para recomendar este libro. Y de paso decirle a los amigos que me extrañan en Argentina, porque estoy tanto tiempo afuera, que martes y miércoles de esta semana voy a estar en 2 pequeñas localidades muy importantes por la lucha que hicieron contra la minería, que son Esquel y El Bolsón. Así que les mando un saludo anticipado y nos veremos allá. Y yo avalo tus palabras porque recibí, y a veces lo cito, un correo de un médico, profesor catedrático
2 apellidos hispanos. Dice, señor Walter, yo soy asiduo de su programa, soy el doctor fulano de tal, profesor de la cátedra tal, de la Facultad de Medicina de la Universidad tal, aquí en Estados Unidos, y en base a mi especialidad digo, lo que tiene Chávez estaba vivo todavía, se puede haber generado por micropartículas radioactivas de alta densidad. ¡Pum! Yo recuerdo que cuando fue invitado a un país vecino, en un almuerzo, país con el cual tenemos la peor hipótesis de confrontación, ¿no? Y que aceptó las 7 bases gringas que nosotros no quisimos tener, y le pusieron un edecán, que nadie decía, mira el edecán que tiene Chávez, le trae la comida. Y Chávez decía, ¿y quién me lo puso el gobierno? ¿Y por qué me trae la comida a mí aparte de los demás? Yo me quedé con esa incógnita. Y con esa incógnita cierro este programa y asumo lo que digo, porque lo contó Chávez, y yo estaba allí cuando lo contó. Bueno, hasta aquí, señores, este dossier inolvidable, como siempre, con el amigo, ya fraterno, y espero que en toda oportunidad que pases por aquí, prohibido no venir al programa porque te excomulgamos. Para mí siempre... Que para un marxista debe ser terrible. Así es, así es. Venir a tu programa más es un lujo porque me da la chance de hablar con un gran especialista en todos estos asuntos y sé que tu audiencia es de primer nivel en cuanto a información, compromiso con estas luchas emancipatorias de América Latina. Así que muchas gracias, Walter. Después de eso, ego te absolvo peccatis tuis. Bueno, gracias. Volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para compartir la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Esta ha sido un